Pues ya estamos conectados. Buenas noches a todos. Bienvenidos a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Nos da mucho gusto darle continuidad a esta serie de conferencias del periodo otoño 2023. Y pues le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que todavía hace poco decíamos así, es de la casa, Ah, porque estaba como estudiante en la Ibero, sigue siendo de la casa, pero bueno, pues Adriel no hace mucho también nos acompañó, justo estaba en esa época de obtener el grado de eh, ingeniería en física. Y bueno, pues el tema de aquel entonces de alguna manera se conecta con el de hoy. Y pues es esta expectativa que tenemos de pues todos los riesgos de, que tiene nuestro planeta, que como sabemos el principal riesgo y peligro pues somos nosotros mismos en realidad, pero bueno, pues están, están factores con los cuales nosotros no podemos ni jugar ni modificarlos, y pues ese es el tema. Muchas gracias, Adriel, por estar aquí con nosotros. no, gracias por invitarme. Es un gusto siempre. Y bueno, pues Gerardo. Pues muy buenas tardes, noches a todo el mundo que nos acompaña en el ciclo de conferencias de otoño 2023, con la segunda conferencia del ciclo. Como dice Lore, con un invitado muy especial, una persona muy querida por nosotros, alguien que nos ha acompañado en numerosas ocasiones, que estuvimos trabajando juntos y justamente así voy a presentar a Adriel Victoria López, quien es ya un egresado ya es todo un ingeniero físico, pero siempre desde sus inicios muy interesado en temas astronómicos y en particular en el tema de la vida en el universo. Ni siquiera quiero hablar de la vida extraterrestre porque la vida en el universo nos incluye a nosotros. Entonces, aunque fuéramos los únicos en el universo, es un campo de estudio con todo su derecho. Y Adriel, bueno, estuvimos trabajando todo el año pasado en un proyecto muy interesante sobre exoplanetas y la habitabilidad de esos exoplanetas, un trabajo súper interesante en el que Adriel estuvo buscando cuáles eran los planetas que más se parecían a la Tierra y si es que se parecían a la Tierra. Y creo que la respuesta que tuvimos en ese trabajo es que realmente no hay descubierto un planeta que sea idéntico a la Tierra. Siempre hay algo distinto, ya sea que su estrella es distinta, su distancia a su estrella es distinta, muchas cosas que son diferentes y entonces la Tierra es un lugar muy especial. Entonces, en este estudio de la vida en el universo, pues Adriel ha descubierto varias cosas y hoy nos va a platicar de pues, las cosas que podrían poner en riesgo la vida en cualquier planeta y en particular el nuestro. Pero bueno, aquí seguimos. Entonces, Adriel, pues es tuya la pantalla y los micrófonos y al final veremos un poquito de los comentarios y preguntas del público. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias por esto. Nomás, antes de empezar, quiero confirmar que ya no hay cuadros grises. No, se ve bien ahí como que la Tierra va a salir en el Ok, horizonte ok. Muy lunar. bien. Ok, Ahorita sale, no te preocupes. perfecto, ahí va saliendo. Va. Pues con lo que quiero empezar es quiero recordar algo que vi cuando estaba chiquito. Me acuerdo que de chiquillo me gustaba mucho ver los canales de como History Channel y Discovery Channel y cosas por el estilo. Y una vez en Discovery Channel salió un documental que después vi varias veces que se llamaba La Tierra sin humanos. Y era un documental que planteaba la cuestión de qué pasaría si los humanos desaparecieran, ¿no? Así, de la faz de la Tierra. Y lo interesante de esto, pues, es que te mostraba cómo iba cambiando el planeta cuando los humanos desaparecían y bla, bla, bla. Que bueno, pues eso estaba padre, fue un documental bueno, pero si no lo han visto, la verdad se lo recomiendo, está en YouTube. Pero yo me preguntaba mucho cuando lo veía, más que qué pasaría si los humanos desapareciéramos, cómo podríamos desaparecer, ¿no? O sea, en el documental no te lo dicen, o sea, simplemente te dicen, uy, de la noche a la mañana ya no están, ¿no? Pero ¿realmente algo así podría sucedernos? ¿No? O sea, no es como que los humanos así puedan desaparecer en un instante, ¿no? O qué tal que sí, ¿no? Si sí, ¿cómo ocurriría? ¿No? O sea, a ver, al final este planeta ha albergado vida por más de 3.000 millones de años, ¿no? Y el planeta ha cambiado muchísimo, las formas de vida también han cambiado muchísimo, pero pues aquí estamos nosotros, ¿no? Somos resultado de la evolución de esos primeros seres vivos.
Entonces, pues definitivamente yo cuando me empecé a interesar en la astronomía y a estudiar más los temas, ves la inmensidad del universo, ves el tamaño que tiene la Tierra en ese universo y dices, oye, debe haber algo allá afuera que podría acabar con nosotros, ¿no? Así como pasó con la Tierra sin humanos. Pero ¿qué es ese algo? ¿No? O sea, ¿existe algo que podría hacer que toda la vida se acabe? ¿No? ¿Estamos cerca de que suceda? ¿No? Hay muchas preguntas que me empezaron a surgir cuando, desde aquella pequeña semilla que planté en un principio y hasta ahorita que empecé a surgirlas todas. Y lo que quiero hacer el día de hoy con ustedes es, quiero mostrarles las respuestas que encontré, porque, no sé, me he dado cuenta que si tengo una duda, hay que responderla. Y tienes el acceso al conocimiento de la humanidad en la computadora. Entonces, ¿por qué no intentar responder esas cuestiones? Y así que están aquí ustedes conmigo para mostrarles qué respuestas encontré a esto, ¿no? ¿Qué hay en el universo que pudiera amenazar la vida que tenemos aquí en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, pues como hemos visto, les presento de nuevo el título. El título es Muerte desde el espacio, una mirada a la extinción y el futuro de la vida. Pero para poder llegar a lo bueno, yo sé que todos queremos llegar a los asteroides y a los dinosaurios y así. Para poder llegar a lo bueno, tenemos que empezar por el principio. Y lo primero de lo que tenemos que hablar es del concepto de muerte, ¿no? Sabemos que la muerte es un concepto tan importante como la vida. Todos los seres vivos, todos, eventualmente mueren. Porque los procesos que mantienen la vida, pues no pueden mantenerse para siempre. Básicamente en el contrato de la vida está la muerte. Y bueno, sabemos que todos los seres vivos mueren, no solamente porque lo vemos en el día de hoy, ¿no? Sabemos que nuestro planeta está repleto de remanentes de la muerte, de formas de vida muy antiguas, ¿no? Que son formas de vida que han logrado sobrevivir al paso del tiempo, ya sea atrapadas en piedra, atrapadas en ámbar o atrapadas en algún lugar donde hayan logrado preservar como ese cuerpo. Y esos remanentes pueden llegar hasta nuestras épocas y son cosas que llamamos fósiles, ¿no? Los fósiles son remanentes de formas de vida, para los que tienen referencia. Y sabemos que hay fósiles de todos los tipos. Hemos encontrado fósiles desde bacterias, hasta animales, hasta insectos, plantas. Todos estos remanentes, pues, en un principio, cuando recién encontramos estos fósiles, creíamos que eran remanentes o cuerpos de formas de vida que existían en aquel momento, ¿no? Se parecen mucho a las formas de vida que tenemos actualmente, ¿no? Se parecen, por ejemplo, a una de las hojas de alpalmas que tenemos ahorita, tal vez a una libélula actualmente. Y entonces, cuando recién se estaban empezando a descubrir los fósiles en el planeta Tierra, se pensaba que eran pues, remanentes de estas formas de vida actuales. No se creía que eran formas de vida antiguas. No fue hasta la década de 1700, o finales de 1700, donde Georges Cuvier, él era un naturalista francés, él estaba estudiando fósiles de elefantes que estaban cerca de París. Los elefantes en aquel momento, por ejemplo, sabían que existían, o seguían viviendo en India y principalmente en África, pero se habían encontrado fósiles cerca de París, en Italia. Habían encontrado algunos en Italia y otros en París. Y entonces, estudiando los fósiles de estos elefantes, Cuvier descubrió que los huesos indisputablemente eran diferentes a la de los elefantes que estaban vivos en África e India. Y entonces esto lo llevó a atacar una conclusión bastante sonadora para ese momento, ¿no? Cuvier dijo que estos fósiles que había encontrado eran remanentes de una especie distinta a la de los elefantes que habían desaparecido, o sea, que estaban en India y en África. Después estudió otros fósiles de otros mamíferos grandes igual y demostró también que esos fósiles tampoco pertenecían a ninguna especie viva. Entonces, esta evidencia de muchos fósiles lo llevó a proponer la idea de que periódicamente la Tierra pasaba por cambios drásticos, los cuales podían provocar que ciertas especies desaparecieran. Obviamente esta idea no fue muy bien recibida en su momento. En aquel entonces, pues la presencia de las religiones era bastante fuerte y entonces, pues se creía que si Dios había hecho el mundo de manera perfecta, ¿por qué deberían extinguirse las especies? Pero Cuvier encontró esto. Y la cosa es que esta es la primera vez que se menciona y se empieza a estudiar el fenómeno de la extinción. El fenómeno de la extinción, una definición, hay muchas definiciones, pero básicamente es el fin o la pérdida de la existencia de un linaje reproductivo o de una especie. Este trabajo que hizo Cuvier es la primera vez que se demostró la extinción de las especies y
para 1900 fue ya un fenómeno que ya era reconocido en el mundo, ¿no? Con mejores técnicas de análisis, de poder trazar la edad de los fósiles, pues pudimos empezar a entender cómo funcionaba el proceso de extinción. Y principalmente nos dimos cuenta que la extinción es un proceso natural del planeta. Así como la muerte, la extinción es algo que ha sucedido a lo largo de toda la historia. Hemos encontrado especies que han fallecido y que han desaparecido en los registros fósiles en muchos lados del mundo. Y entonces, con esto, ya podemos pasar del siguiente paso, ya entendemos qué es la muerte, ya entendemos también qué puede pasar con la extinción. La extinción sí es un proceso natural, pero la extinción de una especie, pues bueno, no es suficiente para acabar con la vida, ¿no? Si es algo que sucede naturalmente, todavía no llegamos a donde queremos llegar, pero sabemos que ya sucede. Entonces, para poder representarlo esto un poco más visualmente y para poder llegar al punto que necesitamos llegar, se me ocurrió algo que llamé la escala del apocalipsis. Esta es una escala que básicamente cuantifica como la magnitud de la muerte. ¿A qué me refiero? En el nivel 0 tenemos la muerte de un individuo. Esto es un proceso que, pues, esperado. Realmente aquí no hay más detalle, ¿no? Si un individuo muere, entra en la parte 0. En los siguientes niveles tenemos la muerte de un grupo de individuos de una especie. Entre más alto el número, pues es más grande el número de individuos que mueren. Y estos eventos pueden ser causados, por ejemplo, por desastres naturales, ¿no? Un terremoto, un huracán, un tornado. Sabemos que suceden en el planeta Tierra y podrían acabar con poblaciones de especies, pero no suficientes como para poder acabar con esa especie. Lo interesante llega cuando llegamos al nivel 5, que es la mitad de la escala. En el nivel 5 representa la extinción de una especie. Es decir, no solamente significa que una especie se puede extinguir porque de repente de la noche a la mañana se mueren todos por un evento natural. Puede pasar que una especie llegue a una población crítica, no un número tan pequeño de organismos que pues se acaba de repente, eventualmente ya no pueden reproducirse y se acaban. Pero el nivel 5 es algo que también sabemos que ocurre naturalmente, ¿no? Algo que llamamos la extinción de fondo es una tasa a la que sabemos que las especies se van extinguiendo a lo largo del tiempo. Lo verdaderamente interesante empieza a partir de los siguientes niveles, que es donde hablamos de la extinción, ya no de especies, sino de muchas especies. O en el caso, o si queremos ponernos un poco más técnicos, la extinción de grupos taxonómicos de más alto nivel. ¿A qué me refiero? Una especie, pues es como el nivel más bajo de una especie, ¿no? Si tú clasificas a todos los seres vivos, una especie es como el nivel más específico. Nosotros somos Homo sapiens sapiens. Y cuando va subiendo, pues hay varias especies que comparten un género, varios géneros que comparten una familia, varias familias que comparten una orden. Entonces, conforme vamos subiendo en la escala, vamos extinguiendo grupos taxonómicos cada vez más grandes y por lo tanto más especies. Y finalmente, pues el nivel 10 es la extinción completa de la vida. Para nuestro interés, vamos a estar hablando a partir de los niveles 7 y 8 para adelante, que es cuando ya empezamos a hablar de eventos catastróficos para el planeta Tierra o para la vida del planeta Tierra. Entonces, hasta el nivel 5, sabemos qué sucede, ¿no? Sabemos que los individuos mueren, sabemos que hay desastres naturales y sabemos que las especies se extinguen. Pero, ¿qué tan seguido? O sea, ¿qué nos puede decir el planeta Tierra de qué tan seguido sucede esto? Entonces, a principios de la década de 1980, estos dos personajes, David Raup y John Sepkoski, ellos son dos paleontólogos de la Universidad de Chicago, que en esta época, a finales de los 1980, se encontraban estudiando los fósiles marinos, tratando de analizar un patrón de extinción. Para ese entonces no se entendía muy bien o no sabía muy bien cómo era la tasa de extinción a lo largo del tiempo, porque los fósiles en tierra pues, son un poco más difíciles de identificar. En el caso de los fósiles marinos, eran bastante sencillos y ellos dos dijeron, pues bueno, vamos a analizar los patrones y vamos a ver qué es lo que hemos encontrado. Sus tasas, bueno, sus descubrimientos los publicaron en este paper que se llama, que ahorita voy a decir el título, pero esa gráfica que vemos ahí en la parte de abajo cambió la historia. Esta gráfica de aquí abajo lo que muestra es la tasa de extinción a lo largo del tiempo. Abajo vemos el periodo, o sea, el tiempo geológico en órdenes de millones de años contra la tasa de extinción. Ellos encontraron en el registro marino que había 5 momentos de la historia donde la tasa de extinción era mucho mayor a la tasa como normal de extinciones de especies.
Encontraron una al final del Ordovícico, hace como 440 millones de años, una al final del Devónico, como 360 millones de años, una al final del periodo Pérmico, una al final del periodo Triásico y una al final del periodo Cretáceo. Y estudios subsecuentes solamente confirmaron estas conclusiones. O sea, ellos encontraron que en la historia de la Tierra han habido 5 momentos de lo que llamamos extinciones masivas. Es decir, un gran porcentaje, por lo menos el 75% de las especies que habitaban el planeta en esa época, se extinguieron en un periodo geológico relativamente corto. En un periodo geológico me refiero a un par de millones de años por mucho. Entonces, estos eventos pues, realmente necesitaban atención y empezaron a analizarlos. Y actualmente, aunque tal vez no entendamos completamente las causas, las extinciones masivas, sabemos lo que, bueno, tenemos una idea de qué ha sucedido. La primera, la extinción masiva del Ordovícico, creemos que fue una era del hielo que duró poco tiempo, en el sentido de que en menos de 1 millón de años, la Tierra se congeló, no completamente, pero los niveles del agua bajaron y luego rápidamente volvió a caer y volvió a subir los niveles del mar y entonces alteró el ciclo de carbono, la temperatura del planeta empezó a destrozarse y alrededor del 85% de las especies no lograron adaptarse a estos cambios. Esta es la extinción masiva más antigua y como es la más antigua, tal vez es la un poco más difícil de entender. La siguiente extinción masiva, la del periodo Devónico, se describe como que el océano se sofocó. Es decir, hubieron cambios importantes en la diversidad de plantas que alteraron como la composición del suelo, específicamente la composición del suelo marino, que empezaron a matar los principales productores de oxígeno, y como ya no había oxígeno, empezó a cambiar el ciclo de carbono de la Tierra, empezó a cambiar el clima, y en un periodo de millones de años, el clima cambió tanto que muchas especies no lograron adaptarse. Esta extinción mató alrededor del 75% de las especies. La extinción del Pérmico, que es la extinción más grande que ha sucedido, mató alrededor del 95% de las especies. Este evento fue una combinación de muchas cosas. Lo que sabemos es que hubo un efecto invernadero, es decir, el planeta se empezó a calentar muchísimo, casi 10 grados más de lo que normalmente está calentando. Se cree que hubo una bacteria que convertía el carbono en metano y el metano pues, es un gas de efecto invernadero muy poderoso y calentaba todavía más la atmósfera. Se cree que soltaron muchos ácidos y toxinas en la atmósfera, bajaron mucho los niveles de oxígeno. O sea, fueron muchos cambios en un periodo de como 5 millones de años, tan drástico que de nuevo las especies no lograron adaptarse y fallecieron casi el 95%, ¿no? Tardaron casi 100 millones de años en recuperarse de nuevo a niveles normales. Y por último, estas 4 extinciones yo las llamo las extinciones silenciosas porque son extinciones que fueron graduales, ¿no? En el caso del Triásico, no tenemos tampoco muy entendido qué pasó, pero se cree que fueron erupciones volcánicas masivas en muchas partes del mundo. Los volcanes pues sueltan muchos gases y polvo a la atmósfera que puede bloquear la luz y eso enfría el planeta. Y entonces pues afectas directamente a la base de la cadena alimenticia, que son las plantas. Y entonces, si matas a las plantas, se acaba la base de la cadena alimenticia y poco a poco van cayendo. Esta última extinción mató alrededor del 80% de las especies. Pero estas son las 4 muertes silenciosas. Estas tardaron un tiempo largo, poco a poco iba cambiando y de repente las especies no se adaptaban y iban muriéndose. Yo creo que la extinción más reciente, la extinción del periodo Cretáceo, es la más impresionante por varias razones. La primera es la más reciente, pero la segunda también es la más famosa, porque la extinción del Cretáceo fue el fin de la era de los dinosaurios. Esta fue una extinción que sucedió alrededor de 66 millones de años y voy a explicarles lo poco que sabemos de lo que sucedió en el Cretáceo. Lo que sabemos es que hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de tamaño impactó en aquel entonces lo que era Chicxulub en la península de México, península de Mérida de México. Y el impacto fue tan devastador que prácticamente todo lo que estaba cerca de donde fue el impacto, todo se incineró instantáneamente. Una onda de choque cuando el asteroide impactó en la Tierra recorrió todo el planeta. Tsunamis colosales arrasaron con las costas del Pacífico. Millones de toneladas de roca fueron lanzadas a la atmósfera y cuando reentraron de nuevo al planeta regresaron cubiertas de llamas, cayendo en bosques, causando incendios por todo el mundo. Una nube de ceniza y de polvo salió volando del mismo cráter que empezó a rodear poco a poco todo el planeta, quedándose en la atmósfera.
esta nube de polvo y partículas y rocas ocultó la luz del sol por décadas. Y al no tener luz del sol, pues las plantas dependen de la luz del sol. Si no hay luz, no hay plantas. Y encima de eso, todas las cenizas y el polvo que está en la atmósfera cayó en los continentes, matando todavía más a las plantas con lluvia ácida y con la ceniza. De nuevo, matas a la base de la cadena alimenticia y con el tiempo todo lo demás cae. Aunque también hay una teoría que postula que al mismo tiempo están sucediendo explosiones, una explosión volcánica en la parte de India, pues sabemos que hubo un impacto de cráter al mismo tiempo, un impacto de asteroide al mismo tiempo que el Cretáceo. Entonces, al final de las 5 extinciones masivas, las causas exactas pues, aún se desconocen perfectamente, no estuvimos ahí. Tenemos que depender de lo que vemos en el registro geológico de la Tierra. Pero hay algo de lo que sí estamos seguros y que podemos aprender de estas 5 extinciones masivas. De estas podemos aprender a cómo provocar una extinción masiva. Y es muy sencillo. Si queremos provocar una extinción masiva, necesitamos 2 pasos. El primer paso es, necesitamos alterar de una manera repentina y de una manera drástica el balance climático del planeta. Es decir, repentina porque tiene que suceder en un periodo de tiempo corto y drástica porque tiene que ser de una manera pues bastante más, un cambio muy importante a comparación de cómo estaba antes. ¿Por qué esto es un problema? Porque las especies, al no tener el tiempo, no tienen el tiempo para adaptarse. Sabemos que al final las especies, con el proceso evolutivo, van adaptándose a las nuevas condiciones. Si cambias de manera drástica y repentina, no les da tiempo y se extinguen. Y entonces, el segundo paso, una vez que alteras el balance climático, simplemente espera. Con el tiempo las especies no van a poder aguantar el cambio y van a empezar a desaparecer. Y esto, pues es importante porque sabemos que las formas de vida dependen muy fuertemente de las condiciones del clima. Y las primeras 4 extinciones nos muestran que estos cambios pueden suceder eventualmente, ¿no? O sea, la Tierra vive por ciclos y eventualmente va a haber una erupción volcánica o va a haber algún cambio geológico que va a hacer que el clima cambie. Pero la última extinción, la extinción del Cretáceo, como la más estudiada y la más reciente, hace algo más que confirmarnos esta dependencia del clima. Nos demuestra que la muerte y la extinción también pueden venir desde el espacio. Y entonces, ahora sí, estamos listos para adentrarnos a las amenazas espaciales que nuestro planeta puede enfrentar. Es decir, qué cosas del espacio pueden alterar de una manera drástica y súbita el clima del planeta. Y bueno, si ya hablamos de los dinosaurios, ¿por qué no empezamos por ahí? Nuestro primer punto de partida es una roca espacial, ¿no? Si ya pasó una vez, ¿por qué no puede pasar de nuevo? Entonces, primero necesitamos entender qué son los asteroides, ¿no? Nuestro vecindario aquí alrededor del Sol está gobernado por la gravedad del mismo. O sea, todo lo que se orbita al Sol, pues básicamente es la masa más importante y entonces todos los orbitamos. Que además de mantener los planetas en sus órbitas, hay mucho material más pequeño que lo orbita. Este pequeño material, que no entra dentro de la categoría de planetas, es algo que llamamos planetas menores. Y a veces creemos que estas cantidades de planetas menores es muy poquita, pero ahorita vamos a ver que es mucha más de la que esperamos. Pero es mucho material que orbita el Sol que no son planetas. La mayoría, afortunadamente, se encuentran en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y algunos más se encuentran en la órbita más allá de Neptuno, en algo que llamamos el cinturón de Kuiper. Y pues afortunadamente la mayoría de los planetas menores pues tienen sus órbitas en estas regiones, ¿no? Pero no todos. Hay algunos que tienen unas órbitas que se acercan bastante a la de la Tierra. Entonces, dentro de la categoría de planetas menores, tenemos una subsección que se llaman objetos cercanos a la Tierra, o NEOs por sus siglas en inglés. Para que un objeto sea NEO, su punto más cercano al Sol, es decir, cuando da su órbita, cuando más se acerca al Sol, esa distancia tiene que ser igual o menor a 1.3 unidades astronómicas. Para referencia, una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, y bueno, la distancia, por ejemplo, de la Tierra a Marte es como 2 unidades astronómicas. Entonces, a escalas del sistema solar, 1.3 unidades astronómicas, pues es bastante cerca. Y entonces, ¿qué tantos de estos objetos hay en el sistema solar? Usualmente cuando hablamos de sistema solar nos imaginamos algo así, ¿no? Los planetas en sus órbitas y con sus lunas y vemos el cinturón de asteroides muy bien definido.
pero todo lo demás es espacio vacío. Y la verdad es que no es así. Esta animación que les voy a mostrar es un mapa de todos los asteroides conocidos entre 1999 y 2018. Vamos a ver primero los asteroides cercanos a la Tierra y después vamos a ver todos los asteroides que se conocen. Solo quiero que observen la cantidad, el enjambre de cosas que hay alrededor del Sol que a veces ni siquiera sabemos que existen. Y esos son solo los cercanos a la Tierra, que orbitan cerca de la Tierra. Vean, la órbita de la Tierra está completamente repleta. Y cuando agregamos el cinturón de asteroides, se vuelve un enjambre horrible de cosas. O sea, ¿cuál es la posibilidad de que alguno de esos intercepte la órbita de la Tierra? Pues uno pensaría que muchas, ¿no? Y obviamente esto es una cuestión que ha estado en la mente de los científicos desde que empezaron a estudiar los asteroides, yo creo. Desde que sabemos que existen allá afuera, está la idea de que probablemente alguno de ellos les impacte. Entonces, a la fecha de hoy, tenemos conocimiento de casi 1.300.000 asteroides en el sistema solar. De todos esos asteroides, como 32.000, esto es a día de hoy, casi 32.000, bueno, más de 32.000 son objetos cercanos a la Tierra, es decir, sus órbitas los acercan a la Tierra. De esos 32.000, 10.000 son más grandes de 140 metros de diámetro, ahorita voy a hablar por qué ese número, y 853 son más grandes de 1 kilómetro. Recordemos que el asteroide que mató a los dinosaurios era de más de 10 kilómetros. Entonces, estudiar esta clase de objetos es sumamente importante. Afortunadamente, la mayoría de estos asteroides son inofensivos, ¿no? Nos hemos vuelto bastante buenos en predecir las órbitas de los asteroides y a través de observaciones sabemos que muchos de esos objetos, pues sí, tienen una intersección, o sea, pasan cerca de la Tierra o del Sol, pero pues realmente no podrían colisionar. Pero hay 2.349 de estos objetos que no estamos tan seguros. Hay algunos neos, objetos cercanos a la Tierra, que pasan peligrosamente cercanos a la Tierra. Si los neos tenían que pasar a 1.3 unidades astronómicas, ¿qué pasa si un asteroide pasa a menos de 0.05 unidades astronómicas? Que es aproximadamente como 25 veces la distancia de aquí a la Luna. ¿Y qué pasa si ese asteroide es más grande de 140 metros? Si un asteroide cumple estas dos condiciones, es algo que conocemos como asteroides potencialmente peligrosos, o PHA por sus siglas en inglés. ¿Esto es suficiente para decir que estos asteroides van a colisionar con la Tierra porque pasan muy cerca? No. Esos asteroides que probablemente colisionen con la Tierra tienen una lista más exclusiva. Esa lista se llama la lista de riesgos. Y en la lista de riesgos, al día de hoy, hay 1.502 asteroides. Los asteroides potencialmente peligrosos son importantes monitorearlos porque en cualquier momento podrían convertirse en un asteroide que podría colisionar. Pero, ¿qué define a un asteroide que está en la lista de riesgos? Y para poder entender eso, que un asteroide pueda colisionar con la Tierra, necesitamos hablar de dos conceptos importantes. El primer concepto es la probabilidad de impacto. Y creo que el nombre es da mucho a entender qué significa. Una probabilidad de impacto se calcula de la siguiente manera. Todos los días hay un centro que se llama el Centro de Planetas Menores. Este centro se dedica a observar los asteroides, especialmente los objetos cercanos a la Tierra. Y entonces los revisa con telescopios o con radares hasta que el asteroide esté lo suficientemente lejos como para verlo, ¿no? Pero mientras podamos verlo, este centro los estudia, los observa y manda su información. Luego, a través de las observaciones que tenemos, lo que hacemos es calculamos una órbita, es decir, a partir de las observaciones que hacemos del asteroide, calculamos una órbita elíptica que mejor se acomode a las observaciones que hicimos. Y entonces con eso podemos más o menos imaginarnos cómo es la órbita de ese asteroide. Es importante entender que la órbita de un asteroide nunca se sabe perfectamente. Como hay varias posibles órbitas que se ajustan a las observaciones, más si hay pocas observaciones. Pero entre más observaciones, pues es más exacta. Pero de todas formas sigue habiendo una región de incertidumbre. Entonces, como hay varias posibles órbitas que se acoplan a las observaciones, tenemos una región de incertidumbre. Y entonces, aunque algunas órbitas puede que intersecten la Tierra, otras no. Y no estamos tampoco seguros, porque al final de cuentas son cuerpos muy pequeños. Y perturbaciones gravitacionales pequeñas pueden cambiar mucho su órbita. Y entonces, para calcular su órbita, obviamente tomamos la gravedad del Sol,
Pero también tomamos la gravedad de los planetas, la gravedad de la Luna y la gravedad de 16 asteroides, los más grandes. Y con eso calculamos las distintas órbitas. Y entonces metemos esos parámetros en una computadora y le decimos, ¿sabes qué? Necesito que me simules las órbitas. Pero el problema es que con pequeños cambios en los parámetros de las órbitas, hay cambios muy importantes. Y entonces, ¿cómo realmente podemos saber si un asteroide va a impactar o no? Lo que hacemos es muy sencillo. Simplemente en una computadora metemos cientos de miles de asteroides virtuales y le decimos a la computadora, le cambiamos un pequeño parámetro en cada uno y le decimos a la computadora, ¿sabes qué? Simúlamelos 100 años en el futuro. Y quiero ver qué pasa. Y entonces, una probabilidad de impacto es cuántos de esos asteroides virtuales golpearon contra la Tierra contra el total de asteroides virtuales que mandamos. Y eso nos da un porcentaje. Y ahorita vamos a hablar de algunos números, pero pues eso nos da la probabilidad de impacto. Si un objeto es cercano a la Tierra y su probabilidad de impacto es mayor a 0, entonces entra en la lista de riesgo. Así de sencillo. Lo segundo que tenemos que hacer es, necesitamos una manera de poder cuantificar qué tan peligroso puede ser el asteroide si llegara a impactar, ¿no? Porque obviamente, dependiendo de sus velocidades, de sus tamaños, pues pueden causar diferentes cosas. Y entonces, probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con la escala Torino. Es una escala que va del 0 al 10 y pues entre más grande es el número, te dice qué tan desastroso es el asteroide. Esa escala está bien para comunicar al público el peligro de los asteroides, pero realmente en un contexto científico no se utiliza esa escala porque todos los asteroides al día de hoy entran en la categoría 0. Entonces no podemos diferenciar uno de otro. Entonces para eso lo que hicieron los científicos fue desarrollar una nueva escala que llamaron la escala de Palermo. Entonces, ¿cómo funciona la escala de Palermo? Es una ecuación muy sencilla, no me voy a meter mucho detalle, pero básicamente lo que hace es compara la probabilidad de un impacto particular, es decir, si tú tienes un asteroide y sabes cuánto es su probabilidad de impacto, lo divides entre cuán probable es que un evento de ese tamaño suceda, ¿no? Esas probabilidades, pues, ¿de dónde las sacamos, no? Pues salieron de esta pequeña ecuación, no me voy a meter mucho detalle, pero básicamente ven los registros de asteroides en la Luna, de los cráteres, y entonces ven más o menos qué tan frecuentes son impactos de cierto tamaño. Y entonces ya con eso, simplemente tenemos una gráfica, son gráficas logarítmicas, y nos arroja un valor. Valores menores a -2, porque es una escala logarítmica, significa que realmente no hay una probabilidad de riesgo, ¿no? No tenemos que preocuparnos por ese asteroide. Si el número está entre -2 y 0, sí tenemos que preocuparnos. Y finalmente, si un número es positivo, necesitamos monitoreo constante, prepararnos y tenemos que inquietarnos porque una probabilidad, o sea, una escala de Palermo mayor a 0 es significativa. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a mirar un poco la lista de riesgo que tenemos el día de hoy. Y el primer objeto del que vamos a hablar es probablemente el asteroide más famoso en los últimos años. Este es 999442 Apophis. Apophis es un asteroide que fue descubierto en diciembre de 2004 y las primeras observaciones rápidamente lo catalogaron como un objeto cercano a la Tierra por su tamaño y por su órbita. Cuando recién se empezó a observar, es un tamaño de 340 metros, cuando se empezó a observar, los científicos le dieron una probabilidad del 2.7% de que impactara en 13 de abril de 2029. Esto es, va a pasar a menos de 32,000 kilómetros de nuestro planeta en esa fecha, es decir, más cerca que los satélites geoestacionarios. La gente del hemisferio este va a poder ver al asteroide con binoculares o incluso con un telescopio. Pero este va a ser el asteroide más cercano en la historia registrada. Y por eso, en un inicio, le dieron un valor de 1.1 en la escala de Palermo. Sin embargo, conforme fueron más observaciones, empezamos a mejorar cómo eran las órbitas de este asteroide. Obviamente causó muchísima controversia y muchísimo pánico en la gente porque creían que sí iba a impactar. Y un asteroide de este tamaño sí causa bastantes daños. Pero entre mejor empezamos a ver el asteroide y a predecir mejor las órbitas, las probabilidades empezaron a bajar y empezaron a bajar. Y después de un par de años, su valor de Palermo bajó a menos 3.22 y finalmente, el 21 de febrero de 2021, Apophis lo sacamos de la lista de riesgos. Sabemos que ya no va a impactar, en los próximos 100 años por lo menos no va a impactar. Pero sí va a pasar muy cerca, entonces para esa fecha los invito a que salgan y se asomen a ver cómo el asteroide se ve desde el cielo.
Pero no se preocupen, nuestro asteroide no va a impactarnos, no significa que nos vamos a quedar sin un espectáculo. Para eso necesitamos introducir a 2022 Y01, Y1. Este es un asteroide que va a hacer 4 aproximaciones cercanas a la Tierra, porque pues, sabemos que da varias órbitas. En 4 de esas vueltas va a acercarse peligrosamente a la Tierra. Es un asteroide de alrededor de 3 metros, es chiquillo, la verdad, pero la probabilidad de impacto está en 0.23%. Esto es también una probabilidad significativa. Y va a impactar el próximo año, en diciembre de 2024. Se va a acercar bastante cercano, va a ser muy cercano a la Tierra, ¿no? Y le dimos un valor de menos 3.56. Entonces, pues menos 3.56 sigue estando fuera de la escala de preocuparnos. Sabemos que este asteroide probablemente se impacte, y si se impacta, la verdad no va a pasar nada. Probablemente nomás entre la atmósfera, sea un bólido, es decir, se va a empezar a quemar la atmósfera, pero probablemente ni siquiera llegue a la superficie. Pero pues es un evento que va a suceder, probablemente suceda. Vamos a ver qué pasa. Porque la probabilidad de impacto, pues bueno, es 0.23, pero el récord de la probabilidad más alta se lo tiene que llevar 2010 RF12. Este es el impacto más probable para el que hemos calculado hasta el día de hoy. Es un asteroide de 7 metros que va a realizar 70 acercamientos a la Tierra, y le hemos dado una probabilidad de 10% de que impacte la Tierra en septiembre de 2095. Va a pasar muy cerca, muy cerca, y pues le damos un valor de menos 2.98. Sigue estando abajo de menos 2. Es una probabilidad de 10%. Probablemente sí impacte. Si impacta, ¿qué va a pasar? Un asteroide de 7 metros, pues cuando entre, pues simplemente probablemente estalle en la atmósfera, y lo que veríamos es una impresionante bola de fuego entrando, dejando una cola de humo, y probablemente algunos fragmentos de roca caigan al piso, pero no va a causar daños mayores. Si realmente queremos causar daños mayores, si realmente queremos causar una catástrofe global, tenemos que ver el siguiente asteroide de nuestra lista, 1950 DA. Este es el asteroide potencialmente riesgoso más grande que hemos descubierto. Va a realizar solamente un acercamiento a la Tierra, pero el tamaño de ese asteroide es de 1.3 kilómetros. Uno de ese tamaño es capaz de causar una catástrofe global dependiendo de varios parámetros, pero podría causarla. Y su probabilidad de impacto, afortunadamente, es 0.0029%. Entonces, no estamos tan certeros de que sí va a impactar. Y otra cosa buena es que impactaría hasta 2880. Entonces, tampoco tenemos nosotros, por lo menos, de qué preocuparnos, ¿no? No sabemos qué tan cerca va a estar, pero tiene un valor de Palermo muy cercano a menos 2, que es como el límite de lo que tenemos que preocuparnos. Si queremos ver en algún momento llegó a tener un valor de 0.17, pero el título del valor de Palermo más alto le corresponde a otro asteroide. Si llegara a impactar en la Tierra, sí podría causar una catástrofe global, como les decía. En el caso del más riesgoso, ese le corresponde a Benmu. Benmu es un asteroide que actualmente tiene el récord de valor más alto en la escala de Palermo. Va a realizar 157 acercamientos a la Tierra y tiene un tamaño de 490 metros, entonces sí puede causar un daño a gran escala, ¿no? Creemos que tiene una probabilidad de 0.037% más o menos de impactar, y el impacto más probable sería en 2182, entonces también estamos un poco lejos de la fecha, ¿no? En esa época va a pasar a 0.001 unidades astronómicas de la Tierra, y como es el asteroide más riesgoso, pues realmente sí merece nuestra atención. O sea, tiene un valor de menos 1.59. Tanto merece nuestra atención que mandamos una sonda en octubre de 2020, una sonda que se llama OSIRIS-REx. OSIRIS-REx, su misión era acercarse al asteroide y con un brazo mecánico agarró una muestra del asteroide. Al día de hoy, OSIRIS-REx ya viene de camino a la Tierra, va a llegar el próximo mes. En septiembre va a regresar a la Tierra con la muestra de Benmu, y pues vamos a poder entender un poco más de cómo funcionan esos asteroides. Esos asteroides, pues es importante conocerlos porque al final son los remanentes de las cosas, como de los bloques que construyeron a los planetas. Sus composiciones y elementos nos pueden dar una idea de cómo fue la formación de la Tierra, por ejemplo, o del resto de los sistemas. Entonces, pues estos últimos 2 asteroides, uno que ya estudiamos y otro que no hemos estudiado, pero sabemos que es muy grande,
podrían ser los causantes de la próxima catástrofe global. Pero sus fechas de impacto ya vimos que son en el futuro y probablemente para entonces sepamos mejor sus órbitas, tal vez cambien mejor. Y si por alguna razón aumentan las probabilidades de impacto, yo digo que para ese entonces ya tenemos la tecnología para poder mandarlos a otro lado, ¿no? No explotarlos, porque si los explotamos es peligroso. Todos los restos de roca, alguno podría caer. Entonces, nomás es darles un empujoncito. Para entonces, ninguno de nosotros vamos a estar vivos, yo creo, para verlo. Pero hay otro tipo de eventos en el espacio que sí podrían causar una catástrofe global y probablemente nos toque una a nosotros en nuestro tiempo de vida. Y eso es una supernova o la muerte de una estrella. Las estrellas, como nosotros, están casi vivas, en el sentido de que también pasan por un ciclo de vida. Nacen, crecen y eventualmente mueren. Y su muerte es majestuosa, ¿no? Las estrellas lo que hacen es fusionan en su interior hidrógeno, que es como una especie de combustible para que puedan mantenerse, y esta fusión genera presión de radiación. Liberan mucha luz, mucha luz. Y esa luz lo que hace es mantiene a la estrella de evitar que colapse. Sin embargo, en algún momento, pues el hidrógeno se acaba. Si se acaba el hidrógeno, ese se empieza a fusionar en helio. Y si una estrella es suficientemente grande, si tiene por lo menos 8 masas solares, entonces el helio se empieza a fusionar en elementos más pesados. Y se fusionan hasta que llegamos al hierro. Y el hierro ya no se puede fusionar. Las estrellas ya no lo pueden fusionar. Y entonces cuando una estrella agota todo su combustible, no hay suficiente presión de radiación para mantener a la estrella, para contrarrestar la gravedad, y entonces colapsa en una explosión majestuosa. Le pongo tipo 2 porque hay supernovas de tipo 1, pero no me voy a meter en esas ahorita. Ahorita voy a hablar de las tipo 2, que son esas explosiones majestuosas que conocemos todos. Y de hecho las nebulosas, algunas de las que vemos, son los remanentes de una supernova. Cuando una estrella explota, la mayoría de la energía se libera en forma de neutrinos, que son las partículas que pues realmente pasan a través de toda la materia. Estas partículas no podrían causar mucho. Entonces, si una supernova sucediera cerca de nosotros, nuestros detectores de neutrinos se volverían locos. Empezamos a detectar muchísimos neutrinos. Pero hasta ahí estamos bien. El problema viene cuando llega la luz, porque otra parte de la energía se libera en forma de fotones. Y los fotones vienen en forma de rayos gamma, en forma de rayos X y también muchísima luz visible. Si una supernova sucedería, veríamos cómo la estrella empieza a aumentar en brillo, pero muchísimos, cientos o miles de veces en brillo. Estos fotones son muy energéticos, especialmente los rayos gamma. Ese es el problema. Si esos rayos gamma llegaran a la atmósfera, si están suficientemente cerca, entonces destrozan la capa de ozono. Cómo funciona es que los rayos gamma rompen las moléculas moleculares del nitrógeno y del oxígeno. Y cuando se rompen, se juntan entre sí y forman óxidos nítricos, como óxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno. La primera lo que provoca es rompe el ozono y la segunda lo que provoca es absorbe luz visible. Entonces, si está suficientemente cerca a una supernova, uno rompe la capa de ozono y empieza a entrar muchísima luz ultravioleta. Y pues digo, si alguna vez leyeron las instrucciones de un bloqueador, ven que la luz ultravioleta pues es el problema para la vida. Y en el caso de que se oscurece el planeta, pues si no hay luz, no hay fotosíntesis, y si no hay fotosíntesis, no hay base de la cadena alimenticia y todo se rompe de nuevo. Y entonces, de esta manera, una supernova puede causar una extinción. ¿Qué tan cerca tiene que estar? Bueno, pues una tiene que estar entre 10 y 15 años luz cercanos para que esto realmente nos afecte. Hay algunas personas que dicen de 15 a 20, pero pues más o menos en este rango de distancias tienen que estar una supernova para que nos dañe. El problema es que no solamente se acaba con los fotones. Después de los fotones viene la onda de choque. Esta onda de choque es una onda de partículas que conocemos como rayos cósmicos, que son partículas muy cargadas y muy energéticas y representan casi el 10% de la energía de la supernova. Entonces, si la estrella es suficientemente masiva, esta onda de choque, cuando llega a nuestra planeta, la verdad es que tienen mucho más fácil pasar a través de la atmósfera. No son fotones, son partículas. Entonces, entran directamente a la superficie o al mar o a la atmósfera y esta radiación es dañina. Y pues la radiación nos hace daños a los seres vivos y esto podría provocar una extinción también. Este tipo de eventos tendrían que estar por lo menos entre 30 y 50 años luz y la estrella es suficientemente masiva para que nos puedan afectar. Y entonces, bueno,
ya sabemos qué tan cercanos están. Esta clase de eventos, ¿qué tan seguidos suceden? Pues sabemos que en la Vía Láctea, más o menos cada 50 años, una estrella, hay una supernova de una estrella. Pero la mayoría, afortunadamente, están muy lejos. Entonces, ¿qué tanto falta para que una supernova explote cerca de nosotros? Pues, primero vamos a observar a Betelgeuse. Betelgeuse es, recuerden que les dije que podíamos ver alguna. Bueno, pues esa es una estrella que está en la constelación de Orión y sabemos que está a punto de morir. Solamente no sabemos cuándo. Ese es el problema. Hay algunas estimaciones que dicen de 10 a 100,000 años. Entonces, probablemente nos toque, probablemente no. Pero, pues, ¿podría causar una extinción Betelgeuse? Pues no, está a 640 años luz. Entonces, realmente no podría causar un daño. Pero hay otra estrella, Spica, que está bastante más cerca. Esta es una estrella que está en la constelación de Virgo y es una de las 20 estrellas más brillantes del cielo, que sabemos que va a implosionar en una supernova. Y está cerca, está a 250 años luz, ¿no? Pero, pues, todavía le quedan, no está ni cerca de morir esta estrella. Entonces, tampoco nos va a tocar a nosotros. Y no sabemos cuándo va a suceder tampoco. Y esta clase de supernovas cercanas a nuestro planeta, que pudieran afectarnos, se estima que pueden suceder una vez cada 100 millones de años más o menos. Pero ¿qué pasa? O sea, da la casualidad de que hay algunas estrellas que cuando mueren están girando muy rápido, muy rápido. Entonces, ¿se acuerdan de que les dije que la mayoría, mucha energía se libera en forma de rayos gamma? Bueno, si la estrella está girando, esos rayos gamma se concentran en una dirección. Y si esa dirección somos nosotros, es lo que llamamos los gamma ray bursts, o los rayos, o sea, como destellos de rayos gamma. Estos son sumamente peligrosos, o sea, y son cosas que podemos ver desde otros lados del universo, o sea, desde otras galaxias podemos ver esta clase de rayos. Toda la energía de una supernova se concentra en 2 puntos. Entonces, ¿qué pasaría si una de esas llegara a pegarnos a nosotros? Pues exactamente lo mismo. Los rayos gamma llegan a la atmósfera, pueden romper las moléculas de ozono y oscurecer la atmósfera por los nuevos gases que se crean. La radiación ultravioleta entraría al suelo y al mar, podrían acabar con el fitoplancton, por ejemplo, que son las bases de la cadena alimenticia. Y entonces un destello de rayos gamma podría causar una extinción si está a 10,000 años luz. Así de lejos, o sea, y así de lejos puede causarnos todavía un problema muy serio. Con que perdamos a 10,000 años luz, se pierden aproximadamente el 30% de la capa de ozono. Con eso, el fitoplancton muere y morimos la cadena alimenticia y empezamos a tener problemas. De hecho, hay un paper que cree que la extinción del ordovicio fue justo por un destello de rayos gamma, porque sabemos que hay algunas especies que eran muy susceptibles a los rayos UV, y entonces, pues si hubo un destello de rayos gamma, hubo mucho UV y entonces se extinguieron. Pero pues realmente no sabemos. ¿Qué tan cerca estamos de que algo suceda así? Bueno, pues les presento a Wolf-Rayet Star, ¿no? Es la estrella WR104. Wolf-Rayet es un catálogo de varias estrellas. Y es una estrella que está en la constelación de Sagitario. Es un sistema doble, son 2 estrellas. Y la estrella más grande, o sea, WR104, ahorita está sacando su masa en una especie de nebulosa de espiral. ¿Cuál es el problema? El hecho de que podamos ver el espiral de la nébula en nuestra dirección significa que el eje está muy probablemente apuntando hacia nosotros. Y pues el problema es que está a 7,800 años luz. Sin embargo, pues no sabemos, o sea, el problema que define la dirección de los rayos gamma no es la dirección de la nebulosa, es la dirección de la rotación de la estrella, y esa no la sabemos. Y también, pues probablemente a la estrella le queden algunos como 500,000 de años, entonces pues, probablemente estemos seguros por ahora. Y estas supernovas, esta clase de rayos gamma, se suceden cada 1,000 millones de años más o menos. Así que, parece que estamos bien, ¿no? Cualquiera de estas dos, por lo menos los rayos gamma, las supernovas o los asteroides, no van a suceder en el futuro próximo. Esos son 2 eventos que yo llamo eventos activos, es decir, afectan el balance climático directamente, o sea, llegan y pum, lo alteran. Pero el balance que tenemos hasta ahorita se lo debemos prácticamente al Sol, ¿no? O sea, el Sol es nuestra fuente principal de energía, de temperatura, de todo, y hemos estado orbitándolo por más de 4,000 millones de años. Pero hay un último evento que podría perturbar esa estabilidad. Si vemos, sabemos que todo objeto con masa tiene gravedad y la gravedad atrae a los demás objetos.
Entonces, en el sistema solar, la gravedad dominante es el Sol, y gracias a esa gravedad es que podemos orbitarlo. Si modeláramos solo a la Tierra y el Sol, entonces la órbita de la Tierra siempre sería estable. Pero el sistema solar está repleto de otros objetos, ya vimos, hay otros planetas, ¿no? Hemos dado como 4,000 millones de vueltas alrededor del Sol, pero vamos a dar otras como 7 u 8,000 millones. Si todos los objetos del sistema solar ejercen gravedad en la Tierra, ¿podrían las perturbaciones que generan en la órbita afectarnos? Especialmente Júpiter, o sea, si Júpiter es el planeta más grande, de repente cuando estamos cerca nos jala tantito, y cuando estamos del otro lado también nos está jalando. Y entonces, ¿podrían estas pequeñas perturbaciones alterar la órbita de la Tierra? Y es una pregunta muy válida. El problema de la estabilidad del sistema solar es una pregunta sumamente vieja. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, tan sencillo como, bueno, mételo a una computadora y simúlalo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que no lo pudimos hacer hasta 1990, los 2000, que teníamos las primeras computadoras. Y el problema es que cuando quisimos simular el sistema solar millones de años en el futuro, miles de millones en el futuro, si cambiabas pequeños parámetros, todo cambiaba, todo. Y eso es un sistema caótico. El sistema solar es un sistema caótico. Y entonces pequeños cambios en la posición de Júpiter daban cambios muy diferentes en la órbita de la Tierra. Algunos hacían que la órbita se saliera o sea, la Tierra se saliera del sistema solar, otros hacían que cayera al Sol, otros hacían que chocara contra otro planeta. Y entonces los cambios son tan pequeños que si ahorita alguno de ustedes decide salir al Oxxo a comprarse una coca, tu gravedad va a afectar la gravedad de Júpiter de tal manera que en 100 millones de años va a ser un cambio totalmente diferente a si no hubiera salido. Así de sensible es. Entonces realmente solo podemos predecir como 100 millones de años. Y afortunadamente en esos 100 millones de años, solamente en el 1% de los casos, las perturbaciones hacían que nos fuéramos o nos cayéramos al Sol. 1%, ¿no? Bueno, pues es algo. Tal vez que cuando tengamos mejores computadoras, probablemente sepamos mejor y tal vez sepamos que no nos vamos a ir a ningún lado. Pero no solo los planetas ejercen gravedad. Si sabemos que el Sol es el que genera más gravedad, ¿qué pasa si otra estrella pasa cerca? Y entonces, si otra estrella pasa cerca del sistema solar, pasa lo mismo. Puede generar una atracción o una repulsión, o sea, una atracción gravitacional y puede hacer que la Tierra se desacelere y entonces caiga al Sol o se acelere y salga volando, ¿no? La primera es peligrosa por obvias razones. Si caemos al Sol, nos quemamos y nos morimos. Pero si nos vamos volando, pues la Tierra se congela y entonces pasa lo mismo. Cambias el clima de manera drástica y las especies no se podrán adaptar y tendremos una extinción masiva. Afortunadamente, hay una probabilidad bastante pequeña, como 0.044% cada 4,000 millones de años de que suceda un pase de una estrella así. Pero estamos en una región de la galaxia con relativamente pocas estrellas. ¿Qué pasa cuando nos movamos a una de las regiones con más estrellas? Y eso sabemos que va a pasar, ¿no? En aproximadamente 170 o 200 millones de años vamos a pasar por uno de los brazos de la galaxia y hay muchas más estrellas. Y donde hay más estrellas, hay más probabilidad y entonces este porcentaje sube casi 5 veces, ¿no? Y bueno, hasta ahorita llevamos ya 3 eventos activos. Llevamos asteroides, llevamos supernovas y llevamos una alteración de la gravedad o de la órbita. Con esto concluimos la parte de eventos activos, es decir, las amenazas que hay una probabilidad de que suceda. No sabemos si va a pasar, pero hay una probabilidad de que suceda. Probablemente hay amenazas afuera más destructivas que no conocemos o que no vemos, ¿no? Como, bueno, este es el paper, por cierto, de las estrellas, está muy bueno, se lo recomiendo. Pero probablemente hay amenazas allá afuera que no conocemos o que no vemos o que no creemos que sea un riesgo. La ventaja de los riesgos activos es que con el suficiente tiempo de anticipación y con la tecnología adecuada podemos evitarlos. Pero hay otra categoría de eventos que pueden destruir a la Tierra y destruir a la vida, y a diferencia de los anteriores, estos son inevitables. No hay forma de que podamos evitar esto. Para esto necesitamos ver o dar una mirada al futuro, y con esto voy a pasar a la segunda parte de los eventos que podrían causar la destrucción de la Tierra. El primero es que sabemos que en alrededor de 4.5 billones de años, la Vía Láctea va a colisionar con Andrómeda. Y eso va a suceder. Y todas las estrellas que están alrededor en las dos galaxias se van a empezar a mover por todos lados. La densidad de estrellas va a empezar a aumentar muchísimo. La gravedad puede que mande al Sol por un lado y para el otro.
¿Cuál será el destino del sistema solar? No sabemos. Hay gente que cree que va a estar bien, hay gente que cree que no. Realmente las probabilidades de que nos estrellemos contra otro planeta o contra esta estrella es poca, pero por lo menos sabemos que los riesgos de que un evento activo suceda van a aumentar. Y entonces, ¿nos va a matar la colisión con Andrómeda? No sabemos. Pero imaginemos que de cierta manera el sistema solar sobrevive a la colisión con Andrómeda. Hay otro evento que sabemos que va a suceder también, y este es la muerte del Sol. Sabemos que las estrellas crecen, nacen, crecen y se mueren. Y nuestro Sol no es diferente. En alrededor de 7 billones de años, bueno, 10 billones de años más, el Sol va a morir. Pero no va a morir en una explosión majestuosa como una supernova. Va a ser una muerte lenta. Poco a poco el Sol va a empezar a agotar su combustible, y cuando lo agote se va a empezar a expandir. Y cuando se expanda, primero va a consumir a Mercurio, después va a consumir la órbita de Venus. No sabemos si va a llegar hasta la Tierra. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Pero la probabilidad de que el Sol absorba la Tierra existe. Y si no, si la Tierra no se cae al Sol porque la gravedad alteró, entonces nos vamos a quemar. El Sol va a estar mucho más cerca de lo que usualmente estaba. Y la Tierra va a empezar a quemarse, el agua se va a evaporar, la atmósfera se va a empezar a alejar, o sea, se va a empezar a ir. La vida va a empezar a morir. Y esto es algo inevitable. Sabemos que va a pasar, ¿no? Pero, de nuevo, ahorita hemos visto que somos capaces de dejar nuestro planeta. Imaginemos que logremos dejar el planeta Tierra y mudarnos a otro sistema solar. Porque al final el Sol se va a convertir en una enana blanca. Y una enana blanca no nos da suficiente energía para poder mantener las actividades en la Tierra. Y entonces, imaginemos que de alguna forma nos migramos a otro sistema solar. Pero eventualmente esa estrella también va a morir. Y cuando esa estrella muera, nos tenemos que mover a otro lugar. Y cuando esa estrella muera, nos vamos a mover a otro lugar. Y cuando esa estrella muera, nos vamos a tener que mover a otro lugar. ¿Qué pasa cuando muere la última estrella? Sabemos que en 100 trillones de años, la última estrella va a morir. Y eso también es inevitable. Los elementos del universo son finitos. Y algún día van a ser la última estrella, y algún día va a morir también la última estrella. Y cuando esto suceda, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos una fuente de calor, ya no tenemos una fuente de energía. Bueno, eso creemos. Sabemos que las estrellas sumamente masivas, cuando mueren, colapsan en un agujero negro. Y si de alguna forma lográramos como cultivar la energía de un agujero negro, podríamos vivir alrededor de uno, con la suficiente tecnología y asumiendo que llegamos hasta entonces. Pero asumiendo que sí, imaginando que sí llegamos hasta entonces podemos sacar la energía de los agujeros negros. Y esos duran muchísimo tiempo más de lo que podemos imaginarnos. Pero algo que demostró Stephen Hawking, y es algo que sabemos también, es que los agujeros negros también mueren. ¿Y qué pasa cuando muere el último agujero negro? ¿Y entonces qué? ¿Qué vamos a hacer? Asumiendo que seguimos vivos en 10 a las 100 años, ¿de dónde vamos a sacar energía? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? El universo va a ser un lugar vacío, no va a haber nada. Pero nosotros, si seguimos ahí, pues necesitamos encontrar algo. Y el universo, cuando muera el último agujero negro, se va a convertir en una sopa de partículas. Fotones, protones, elementos. Pero eventualmente sabemos también que todas las partículas decaen. O por lo menos la mayoría. ¿Y qué pasa cuando decae la última partícula? ¿Qué pasa cuando el último protón muere? Si eso sucede, ni siquiera sé si vamos a estar ahí nosotros. Estamos hechos, a final de cuentas, de protones. Pero una vez que el último protón muera, el universo va a ser un mar de electrones, positrones, algunos muones, si acaso. Pero no va a haber nada. La verdad, no sé si para esta etapa del universo la vida siga existiendo. Mucho menos no sé si nosotros vamos a seguir existiendo. Pero entonces hay un límite físico. O sea, hay una barrera que el universo mismo nos impone de qué tan lejos puede llegar la vida. Pero esos eventos nos van a llegar. Y eso asumiendo que nosotros vamos a llegar a ese entonces.
Pero ¿por qué mejor no regresamos y volteamos a ver la vida que tenemos ahorita? Ahora es momento de que hablemos del futuro de la vida. Nuestra vida, nosotros, no es la vida en el planeta Tierra. ¿Cuál es el futuro que le depara a esta vida? Si hay algo que nosotros hemos aprendido de esta conferencia es que puede que haya eventos, sí, pero nosotros tenemos tecnología. Si un asteroide fuera a impactarnos, podríamos deflectarlo. Si un destello de rayos gamma fuera a pegarnos, podríamos de alguna forma reconstruir la capa de ozono si tenemos la tecnología suficiente, limpiar las moléculas malas del aire. Podríamos hacerlo. Las extinciones masivas, y esto nos demuestra que la vida puede seguir. Mientras el último organismo de este planeta siga vivo, la vida puede seguir. Y aunque se extinga el 95% de las especies, aunque un asteroide de 10 kilómetros nos impacte, aunque un rayo gamma nos haya pegado, la vida se recupera. La cosa es que la vida puede seguir, incluso sin nosotros. ¿Recuerdan lo que les dije que necesitábamos para poder tener una extinción masiva? Pues ya estamos viendo los síntomas. Actualmente, las temperaturas a nivel global están aumentando a un ritmo que antes no se había visto. Están aumentando las temperaturas, está aumentando el nivel del mar, están acidificándose los océanos, estamos perdiendo hábitats, pero sobre todo estamos viendo que las especies se están extinguiendo a un ritmo mucho más alto del que es normal, o sea, de la extinción de fondo. Y ya lo estamos viendo, es algo que está documentado. O sea, lo vemos ahorita, los ecosistemas están teniendo problemas en poder mantenerse a estos cambios que están sucediendo en la Tierra. Y ya los empezamos. O sea, ya hay un sistema de retroalimentación positiva de todos estos cambios que indudablemente son cambios provocados por la actividad humana, que están provocando un cambio drástico y repentino en el clima del planeta. El problema, el verdadero problema, es que estos cambios están sucediendo a una escala de decenas de años, cuando en el caso de las extinciones masivas eran escalas de millones de años o miles de cientos de miles de años. Ahora están pasando en decenas. Es un ritmo nunca antes visto. Y es algo que si nosotros fuéramos al futuro y viéramos el registro en las rocas del planeta, veríamos, uno, esta tasa de extinción enorme que hemos visto, pero también veríamos cosas en el suelo, en la geología, así como vemos de las extinciones pasadas. Veríamos capas de plástico en las tierras, que pues como han pasado tanto tiempo, pero el plástico no se deshace, ahí estarían todavía. Veríamos elementos radioactivos en el fondo de los océanos y en algunos lugares de las explosiones nucleares que hemos hecho. Veríamos tasas de extinción. O sea, hablamos de que actualmente estos eventos están provocando rupturas en el sistema, están provocando cambios en el ecosistema. Y nosotros dependemos de eso. O sea, dependemos de la base de la cadena alimenticia, dependemos de comida y agua, solamente con eso. Si por alguna razón el clima se altera tanto que la base de la cadena alimenticia se rompe, entonces podríamos estarnos enfrentando a la extinción masiva del antropoceno. El antropoceno es el periodo que estamos viviendo ahorita. Pero no estamos entrando a una extinción, estamos en una extinción. Ya estamos aquí, ya lo vemos, ya tenemos un registro a nivel del mundo de que esto está pasando y en el futuro se va a ver. Pero si por alguna razón nosotros humanos no logramos sobrevivir a esta extinción, sabemos que la naturaleza regresa eventualmente, pero se trata de darle el tiempo y el espacio para que se pueda adaptar a los cambios. Y si encima le tiras algo desde el espacio, pues podría ser demasiado. Si todas las cosas que suceden arriba pasan, podríamos saberlo con anticipación. Pero esto es real, esto está pasando hoy. Nada nos puede preparar para lo que va a suceder si no cambiamos. Y entonces, el cambio climático y este evento de extinción masiva que estamos viviendo ahorita es la amenaza y el reto más grande que tenemos como humanidad. Y es algo que tenemos que enfrentar todos. Y con eso ahora es tiempo de que hagamos algo que a veces olvidamos. Y eso es extender una mirada a la vida que tenemos aquí. Y con eso yo termino. Muchas gracias a todos por venir.